Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 139 del presente año, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente promovido por la entidad Unicafé Sociedad Anónima contra el primer párrafo del artículo 358-A del Código Penal. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. El Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 14 de julio de 2017, consideró: los argumentos esgrimidos por el incidentante no constituyen un análisis técnico-jurídico que permita determinar la colisión que aduce, por lo que la discusión que propone no va dirigida a impugnar la norma ordinaria, sino la aplicación que a su juicio es errónea al plantearse la denuncia penal en su contra por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria y por ende la tramitación del proceso penal por parte del juzgador. En virtud de lo indicado, procedente es declarar sin lugar el presente incidente, por lo que deberá continuarse con el trámite del proceso penal correspondiente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto interpuesto por Roberto Martín Salazar Hurtado en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad mercantil denominada Unicafé Sociedad Anónima por lo antes considerado. No se condenan costas a la interponente de la presente inconstitucionalidad. De conformidad con lo que regula el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, que es solicitante del incidente y de la presente vista pública, en este caso Unicafé Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal Roberto Martín Salazar Hurtado, quien actúa con el auxilio del abogado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Antes de iniciar, de referirme en algunos momentos de mi exposición a citas legales y citas jurisprudenciales, por lo tanto solicito su venia para que estas puedan ser leídas. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Muchísimas gracias. Tal como establecen los antecedentes de este caso, en el año 2012, la Superintendencia de Administración Tributaria presentó una denuncia por el delito de defraudación tributaria contra la entidad Unicafé Sociedad Anónima. Esta denuncia se basa en la supuesta simulación de un negocio jurídico entre la entidad exportante y sus intermediarios de café, porque al momento de hacer inspecciones, auditorías tributarias con las entidades proveedoras, la Superintendencia de Administración Tributaria evidenció inconsistencias en sus tributos y falta de declaraciones. Eso le permitió a la SAT suponer que las compras del café a los proveedores nunca se habían hecho y por lo tanto nunca se había exportado. De ahí que la simulación de esta relación contractual, la cual evidentemente no existe porque en el caso de mérito se han presentado toda la prueba documental que pone en evidencia las compras, las exportaciones y también los documentos
que permiten saber que el café fue recibido en los países receptores y por lo tanto esa percepción de la simulación no debería existir. Sin embargo, independientemente a la plataforma fáctica, como parte del derecho de defensa, hemos evidenciado, honorables magistrados, que el delito 358A del Código Penal adolece de una colusión terrible contra la Constitución Política de la República, específicamente en los artículos 2 y 5, porque establece como verbos rectores situaciones que no pueden ser sujeto de un proceso penal. En la exposición, en presentación de la inconstitucionalidad, fuimos muy cuidadosos en expresar vis a vis cada uno de los verbos rectores y su colusión con las normas constitucionales citadas. Nos extrañó muchísimo y nos decepciona mucho que la justicia ordinaria haya caído ya en la práctica habitual de evadir su responsabilidad de juzgar los asuntos de fondo, el asegurar en una resolución judicial que no hay una confrontación técnica es, a nuestro juicio, falsa, porque lo que no hay aquí es un estudio profundo de lo que se dice. Esperábamos que la justicia ordinaria resolviera, aún en contra de nuestra pretensión procesal, pero que nos explicara por qué los verbos rectores que nosotros calificamos de inconstitucionales no lo son. Así que esperamos que esta Corte haga un estudio profundo del caso y dé respuesta a una pretensión procesal que es válida y legítima. Vamos a exponer entonces las razones legales y jurisprudenciales por las cuales consideramos que los verbos rectores del artículo 358A son inconstitucionales, porque colisionan evidentemente con el artículo 2, que se refiere a la seguridad y específicamente a la seguridad jurídica, y al artículo 5, la libertad de acción de la Constitución Política de la República. El artículo 358A del Código Penal establece: comete delito de defraudación tributaria quien, mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, induzca error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria, de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Específicamente, el primer verbo rector que atacamos de inconstitucional es la simulación. El artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial establece que el idioma oficial de la República de Guatemala es el idioma español. Las palabras de la ley entonces se entenderán de acuerdo con el diccionario de la Real Academia, salvo que el legislador las haya definido expresamente. Y esa salvedad la encontramos en la simulación, específicamente en el artículo 1284 del Código Civil, que establece que la simulación se da de tres formas. Uno, cuando se encubre el carácter jurídico del negocio jurídico que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Dos, cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y tres, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderas interesadas. Y el siguiente artículo establece que la simulación puede ser absoluta o relativa según el caso. De esa cuenta, señores magistrados, nos damos cuenta que la simulación sí tiene un concepto expresamente contenido en la ley, que es en el Código Civil. No existe en otros cuerpos legales la simulación penal, la simulación tributaria o la simulación administrativa, por decir unos ejemplos. La simulación es un instituto del derecho civil, es un vicio del consentimiento y el único efecto jurídico que tiene es la nulidad del negocio jurídico cuando sea declarada. Por lo tanto, no puede ser criminalizado el concepto y constituir un verbo rector de un delito, porque tiene definiciones, conceptos y alcances totalmente diferentes. Esta honorable Corte, en la sentencia del 11 de julio del año 2013, dentro de la causa 1898-2012, expuso lo siguiente: para establecer la existencia de una simulación se requiere el agotamiento previo de un debido proceso, en el que con plena igualdad procesal a quien alguno le ha imputado la existencia de una simulación esté en plenitud de aportar, de acuerdo al contradictorio debido, medios probatorios por los cuales se evidencie que no existe carácter encubierto de un negocio, ni que éste puede ser falso o aparente. Hay aquí cosas importantes, señores magistrados. Uno, solo puede ser declarado por un juez, que evidentemente es natural y preestablecido. Dos,
el agotamiento del debido proceso. Y 3, el contradictorio. Un proceso de simulación solo puede ser conocido por un juez civil, porque las partes del proceso son las partes contratantes y el fondo es declarar un vicio del consentimiento. No existe en el proceso penal ninguna posibilidad de que un juez declare la responsabilidad penal de un supuesto simulador, si no entra al fondo del negocio jurídico. Y el negocio jurídico no puede ser conocido en un proceso penal, porque las partes y el objeto son otros, sí, imputado y acusadores. Entonces, evidentemente colude con el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que se refiere a la seguridad jurídica, el tener un verbo rector, simulación, que a la vez significa en el Código Civil otra cosa. Por lo tanto, nos dejan una inseguridad terrible a los guatemaltecos el tratamiento que a una misma institución jurídica se le puede dar en lo civil o en lo penal. En lo penal la diferencia es que implica prisión por la naturaleza violenta del derecho penal. El artículo 2 de la Constitución Política de la República establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Y en este sentido se refiere a la seguridad jurídica. De tal cuenta que es atentatorio contra el orden y la seguridad jurídica, como ya lo he dicho, que la simulación, siendo un instituto, el derecho civil con sus propios efectos, constituye a la vez un verbo rector de un delito. Eso evidentemente colude con la seguridad jurídica, como insisto, y el juez de la causa tuvo que haber puesto atención en ese asunto y resolver como le era debido, y no evadir su responsabilidad. El artículo 5 de la Constitución Política establece la libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Y lo más importante, tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Por lo tanto, señores magistrados, la denuncia de simulación, el verbo rector de simulación, implica una infracción al Código Penal y es un delito. O es, como el Código Civil lo dice, un instituto del derecho civil que provoca la nulidad del negocio jurídico como un vicio de consentimiento. Yo creo que la colusión es evidente, estamos ante el mismo supuesto, con efectos totalmente distintos en el derecho civil o en el derecho penal. ¿A qué seguridad jurídica entonces nos atenemos los guatemaltecos? Y en este caso es importante considerar que tanto los legisladores que en su momento aprobaron ese delito, como la Superintendencia de Administración Tributaria que presenta la denuncia, han confundido la simulación con la falsedad. Si en efecto se encuentran ante la posibilidad de un negocio jurídico inexistente que se ha fundamentado en documentos falsos, la figura correcta entonces es una falsedad material o ideológica según el caso, pero no traer del derecho civil un instituto para criminalizar una conducta que no puede ser criminalizada. Entonces caemos en cuenta, y como conclusión, que la simulación como verbo rector no puede ser utilizada por la vía penal porque está definida previamente en el Código Civil con efectos totalmente distintos. El segundo verbo rector en este caso que nos interesa atacar de inconstitucionalidad es la maniobra, maniobrar, dice el Código Penal. En este sentido, esta Corte de Constitucionalidad en el expediente 3292-2015 resolvió que puede afirmarse que la seguridad jurídica es generadora de certeza y a su vez una garantía contra la arbitrariedad del poder público, ya que otorga estabilidad normativa en tanto que exige una determinación clara en las disposiciones legales que emanen de la autoridad. En el ámbito penal sustantivo, ese principio se constituye como garante de que los preceptos normativos deberán revestirse de suficiente claridad y precisión a efecto de que todo ciudadano conozca las conductas prohibidas que de ocurrir llevan aparejada la imposición de una pena o medida de seguridad. Más adelante, en ese sentido, la exigencia lex certa se centra íntimamente ligada al principio aludido, que es la seguridad jurídica, y requiere que el legislador, al crear la ley penal, determine con claridad y precisión las distintas conductas punibles, de tal modo que los ciudadanos conozcan con exactitud
el comportamiento reprochable y la sanción que conlleva. El verbo maniobrar en el diccionario de la Real Academia Española se refiere a quien ejecuta maniobra, y como maniobra existen 8 conceptos distintos. Por lo tanto, hay 8 posibilidades de entender este verbo rector como un delito. Y entonces, lo que la Corte de Constitucionalidad ha dicho de la certeza y de la concreción que debe tener la definición de un delito, no existe. Porque al azar, entonces, tenemos 8 posibilidades de decidir qué es maniobra y qué no. Y eso evidentemente colude con la seguridad jurídica. Y deja además en total discrecionalidad al funcionario público que puede entender un acto de un negocio jurídico como una maniobra y presentar una denuncia, y a la vez la discrecionalidad del funcionario judicial que puede resolverla de tal o cual manera. Ahí hay una evidente colusión también entre el verbo maniobrar y el principio de seguridad jurídica que ya hemos establecido, porque no nos es dable a los ciudadanos de este país saber con exactitud a qué conducta nos debemos atener para ser procesados penalmente o no. Conclusión, afecta la libertad de la libertad humana, el principio de la libertad de acción, porque estamos siempre ante el riesgo de ser perseguidos por conductas que no están precisa y concretamente establecidas. Esta Corte ya ha resuelto situaciones similares. El delito de fraude, por ejemplo, en un principio era un tipo penal muy abierto, y esta Corte muy atinadamente lo resolvió ante supuestos muy similares al que estamos planteando. Y esto es importante, señores magistrados, porque hay ejemplos que se dan ahora. La dinámica financiera en el mundo es muy diferente a lo que entendíamos en Guatemala hace 20 o 30 años. Y nuestra legislación, ni nuestros antecedentes académicos como abogados, como auditores, como economistas, van al ritmo que el mundo gira. Y ya hay casos que se han presentado denuncias penales porque los auditores de la SAT no han entendido que la dinámica financiera en otros países funciona diferente, préstamos que funcionan diferentes, fideicomisos y figuras mercantiles que, aunque no se aplican en Guatemala, no las entendemos y asumimos que son delito. Eso viola la seguridad jurídica, además de que complica terriblemente el desarrollo jurídico del país. En cuanto a la ardid y cualquier otra forma de engaño que induzca a la SAT, estamos exactamente en la misma situación. Hay 3 significados de ardid: trampa, ardid. ¿Qué podemos entender entonces? Voy a apresurarme por el tiempo. Cuando hay tipos penales abiertos, los ciudadanos nos encontramos en una situación de indefensión terrible. No es dable que el Código Penal establezca verbos rectores que son imprecisos, ambiguos y muchas veces contradictorios para regular la convivencia humana. De tal suerte, estimados magistrados, que en este momento lo que quiero es solicitarles con todo respeto que se declare con lugar la presente apelación en contra del auto que fue referido por el señor secretario, y en consecuencia pues den las resoluciones pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Pérez Trabanino. La audiencia continúa con la intervención de la Procuraduría General de la Nación, quien actúa por medio del abogado Pedro Estuardo Paz Pérez, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados, magistradas, buenos días a los sujetos procesales y público presente en esta vista pública. Como un ejercicio forense diario, el jueves 1 de febrero de este año, tuve a bien revisar el diario oficial y ubiqué la sentencia dentro del expediente número 3257-2016, sentencia de fecha 24 de enero de 2018, en la cual el señor magistrado presidente es el ponente. Esta sentencia relata lo sucedido dentro de una inconstitucionalidad general, de carácter general parcial, en contra de un artículo, de un reglamento de urbanismo en la municipalidad de Escuintla. Y es relevante al presente caso, porque se dedica el primer considerando a relatar que en más de 120 inconstitucionalidades de carácter general parcial e inclusive inconstitucionalidades en caso concreto conocidas en la apelación por esta honorable Corte, no existe una debida confrontación y refiere a un término jurídico que es la parificación entre las normas ordinarias o infraconstitucionales frente a la supuesta colisión constitucional que se advierte en esos expedientes.
Bien refiero a esta sentencia porque justamente es lo que sucede en el presente caso. No se desarrolla una debida confrontación argumentativa y técnica que tienda a desvanecer la legitimidad la presunción de legitimidad de la cual goza esta norma de carácter ordinario. Bien se refiere en el memorial que se presentó al momento de iniciar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto dentro de la causa penal subyacente y los argumentos vertidos en esta vista pública, que el reproche de inconstitucionalidad va dirigido a verbos rectores, por lo cual pido al señor presidente me autorice a dar lectura únicamente a algunos pasajes de este artículo 358A del Código Penal impugnado. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. El artículo 358A refiere, bien como lo desglosa el postulante de esta inconstitucionalidad, al delito de defraudación tributaria, y específicamente el artículo refiere a la simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño, y este tipo objetivo penal tiene una segunda parte que no fue referido ni siquiera en la presentación del incidente ni en los argumentos vertidos, que refieren a que se induzca error a la administración tributaria en la determinación o pago de la obligación tributaria, de manera que se produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Este es el tipo objetivo que resulta relevante al presente caso. Cualquier forma de engaño que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. ¿Por qué menciono que resulta relevante al presente caso? Porque esta simulación bien puede ser entendida desde el punto de vista civil, sin embargo, dentro del punto de vista penal, existe todo un proceso en el cual los sujetos procesales tendrán igualdad procesal, libertad probatoria, y podrá ser dentro de un contradictorio frente al juez tercero, en este caso de primera instancia penal, que se va a poder desvanecer la tesis acusatoria o, en caso contrario, determinar y derivar una sentencia condenatoria. Esto, honorables magistrados, no puede ser objeto de conocimiento y confrontación constitucional. Eso es objeto de un proceso penal asignado a la jurisdicción ordinaria. Es más, el artículo 5 del Código Procesal Penal específicamente determina que ese es el objeto de un proceso penal, la averiguación de los hechos calificados como delito y falta, las circunstancias en las cuales se comete, la posible participación del sindicado, la emisión de una sentencia y su ejecución. Ahora bien, respecto a esta trascendencia y exigencia legal obligatoria, la Corte de Constitucionalidad, no solo en la sentencia que refería al inicio de mi exposición, ha argumentado al respecto. Me permito indicar que en múltiples expedientes, dentro de los cuales resaltan los expedientes número 1716-2007, 167-2008 y 406-99, la Honorable Corte ha indicado que la exigencia legal de que el planteamiento de la inconstitucionalidad esté revestida de suficiente consistencia técnico-jurídica que sirva de base para el análisis del caso, tanto por la indicada trascendencia de la decisión, lo cual permitirá a la Corte tomar la decisión si realmente existe una confrontación entre la norma constitucional y la norma que se invoca como colisionada. De conformidad con el artículo 43 y el artículo 185 de la Ley de Amparo o Exhibición Personal y de Constitucionalidad, esto ya constituye doctrina legal asentada por la Corte y debe ser respetada en este caso. Adicionalmente, que en los más de 15 que por lo menos tiene conocimiento la Procuraduría General de la Nación, de incidentes de inconstitucionalidad en caso concreto similares al presente, con los mismos argumentos, todos diligenciados en juzgados de primera instancia penal, ya existe una sentencia que ha subido por la Honorable Corte ha determinado esta inexistente confrontación legal dentro del incidente y posteriormente la apelación presentada. Por lo cual, la petición de la Procuraduría General de la Nación es que al no determinar este suficiente razonamiento que desvanezca la presunción de legitimidad de la cual goza la norma, sea declarada sin lugar la apelación presentada. En consecuencia, se confirme la resolución emitida en auto de inconstitucionalidad en caso concreto por el juez tercero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, y en consecuencia sea aplicable al caso concreto y permite el diligenciamiento y el desarrollo del proceso penal, en la cual pues eventualmente van a poder desvanecer o no la tesis presentada por el ente fiscal. Muchas gracias, honorable presidente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Paz Pérez. Continúa la audiencia con la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria
a través de la abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, que es mandataria especial judicial con representación, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, sujetos procesales, demás personas presentes en la presente vista pública. Actúa en representación de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como también de los auditores actuantes que en su oportunidad hicieron las revisiones correspondientes a la hora incidentante, que son los licenciados Maura Catalina Marín de Campos y Marco Tulio Orellana Batres. Y para el efecto me permito manifestar lo siguiente. Reitero cada uno de los argumentos manifestados en la vista que nosotros evacuamos por escrito, enfatizando en lo siguiente. Señores magistrados, de la lectura de la inconstitucionalidad en caso concreto presentada por la incidentante, podemos evidenciar que lo que trata es dar interpretación a vocablos como negocio jurídico, simulación, ardid, cuestiones que trata de interpretar para desviar lo que en su momento la Superintendencia de Administración Tributaria determinó y denunció, y por lo cual se tramita una causa penal en contra de la entidad incidentante por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria. Apartándose totalmente de lo que establece la garantía constitucional cuando establece que cuando exista una inconstitucionalidad, lo evidente en ellas es dilucidar de manera razonada y clara la confrontación que debe existir entre las normas ordinarias y la norma constitucional. Señores magistrados, en este caso, más parecería que lo que se pretende es retardar un trámite penal que se encuentra dilucidando en el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, que al resolver el incidente en primer grado manifestó acertadamente que no existía ningún análisis jurídico y por lo cual declaró sin lugar la presente inconstitucionalidad en caso concreto. También, señores magistrados, la Corte de Constitucionalidad ha emitido varios autos en los que se ha pronunciado en este mismo caso. Ejemplo de ello es el del 29 de enero del presente año, y solicito al señor presidente permiso para invocar estos expedientes y leer un parrafito de uno de ellos. Al lugar, abogada, puede hacerlo. Muy bien. Me estoy refiriendo al auto del 29 de enero del 2018, contenido en el expediente 4903 del 2017, que en igual y similar caso presentado por la misma entidad manifiesta, entre otros, efectúa interpretaciones de los verbos rectores que la contienen, dándole un alcance distinto a la norma cuestionada, pero sin un análisis integral o textual del párrafo completo, en tanto describe la tipificación de un delito. Es decir, al final no efectúa la confrontación necesaria y concluye diciendo: sin tal circunstancia, permite colegir que existe imposibilidad material de conocer las razones de inconformidad de la solicitante, debido a que funda su denuncia en colisión entre la norma impugnada y los artículos constitucionales citados, en cuestión de naturaleza ajena al carácter penal del precepto atacado, que imposibilita su control constitucional. En igual sentido, señores magistrados, también podemos encontrar los expedientes 3561-2011, 4890-2009, 3573-2011, en la que igual sentido la Honorable Corte de Constitucionalidad ha determinado que no existe una colisión entre la norma ordinaria atacada de inconstitucionalidad con la norma constitucional.
por lo cual, señores magistrados, en nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, se solicita que el recurso de apelación interpuesto en contra del auto del 14 de julio del 2017 sea declarado sin lugar y se confirme el auto. Se condene en multa al abogado y se condenen costas a la entidad. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal, abogada Maritza Yesenia Castillo López, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorable presidente. Tengan buenos días, magistrados de la Corte de Constitucionalidad y demás partes presentes en la presente vista pública. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales de Amparo y Exhibición Personal comparte el criterio sustentado en el Tribunal Constitucional de primer grado, siendo este el juzgado tercero de primera instancia, penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, que en sentencia de fecha 14 de julio del año 2017 declaró sin lugar la inconstitucionalidad del artículo 358 literal A promovida por el solicitante. Es importante indicar a la Corte de Constitucionalidad que tanto como se ha indicado, en el presente caso existe falta de razonamiento jurídico y una debida de confrontación, tal como lo establece el artículo 116 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, que siendo un requisito sine qua non para el conocimiento del fondo del asunto. Solicito al honorable presidente de la venia para dar lectura a un extracto. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias. El autor Luis Felipe Sáenz Juárez ha indicado en su libro titulado Inconstitucionalidad de leyes en caso concreto en Guatemala. El solicitante de la inconstitucionalidad debe expresar la duda, señalar puntualmente tanto la ley o partes de la misma que ataque, al igual que la correspondiente disposición de la Constitución, para que pueda producirse su contraste. Dicho razonamiento opera como condición sine qua non, porque si se omite, el tribunal carece de la facultad para suplirlo, de manera que se proponente debe demostrar cómo se infringiría la norma constitucional al aplicar la norma a su particular situación que ocurre en el presente caso. Es importante también indicar a los honorables magistrados que esta Corte ha indicado en fallos reiterados con respecto a la confrontación de la norma impugnada con las normas que aluden de inconstitucional. Ellos se encuentran en los fallos 4797-2013 de fecha 18 de agosto del año 2014, así en los expedientes 3617-2016 de fecha 1 de marzo del año 2017. Es importante traer a colación lo que ha indicado la abogada representante de la Superintendencia de Administración Tributaria con respecto a que este caso ha sido ya conocido por esta honorable Corte de Constitucionalidad, que se han referido en igual sentido. Este se encuentra en el expediente 4903-2017 de fecha 29 de enero del año 2018, mediante el cual esta honorable Corte declaró sin lugar el mismo. En ese contexto, la Fiscalía de Asuntos Constitucionales solicita al honorable Tribunal Constitucional que la presente inconstitucionalidad en caso concreto sea declarada sin lugar y se confirme la sentencia de primer grado únicamente. Gracias. Muchas gracias, abogada Castillo López. Se clausura la presente vista pública. Buen día.